Pulso Actualidad. Lo que se esconde detrás de los grandes titulares. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Pulso Actualidad, una forma diferente de afrontar las noticias de la semana. Soy Marta Martín y os acompañaré durante estos minutos. Pulso Actualidad tratará de una forma distendida las noticias de la semana y a veces hasta divertida. Pulso Actualidad es el programa hermano de Pulso Rojo y nos podréis encontrar en nuestra página de Facebook, Pulso Actualidad. Os podréis dirigir a nosotros a nuestro correo, pulsoactualidadtodojunto@gmail.com, y nuestros programas los escucharéis a través del iVoox. Hoy trataremos sobre todo lo que ha acontecido en el debate del Estado sobre la Nación, trataremos sobre la actualidad griega y sobre el tema serio de la detención de los 8 antifascistas españoles. Os presento a mis colaboradores. Josep Dols, buenas noches. Buenas noches. Rubén Nebra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué os pareció el debate sobre el Estado de la Nación? Bueno, mención especial a Joan Baldoví, a su mareo. Pobre hombre, le subió el caloret. ¡El caloret! Exacto. Debió de ser así. Y Celia Villalobos, esa señora tan maravillosa jugando al Candy Crush. Tú ríete que he descubierto el Candy Crush gracias a él. A través de Celia, ¿cuánta gente le habrá hecho eso? Sí, sí. ¿No? Y encima no sabía que picaba tanto, está muy bien. Debería tener una advertencia. Exacto. Sí, sí. Bueno, y también otro tema divertido, el de Rajoy presumiendo de su gestión. De los tres, igual es lo más curioso. Bueno, eso sí que lo podemos comentar detalladamente porque, Dios mío. Bueno, entrando en materia, ¿qué os pareció la intervención del presidente del gobierno? Risas. Bueno, yo particularmente lo estuve escuchando ayer, ¿vale? En diferido, la verdad. Pero, bueno, la verdad que muy en la línea de lo habitual, ¿sabes? Hasta ahora he sido bastante aficionado a los debates sobre el Estado de la Nación. Es cierto, el año pasado me lo perdí. Pero en cualquier caso sí que es cierto que la línea que ha mantenido este año sí que ha sido la línea triunfalista habitual de que, bueno, que... ¿Quién dijo crisis en este país? ¿Sabes? Ese sería un poco... Es un chiste constantemente. ¿Crisis? ¿Crisis? En cualquier caso, sí. Lo que sí que es cierto es que el planteamiento inicial, para empezar, fue muy bárbaro porque empezó diciendo algo así como hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Y a partir de ahí desenlazó todo lo que fue su discurso, que pasando por la barbaridad de decir que no nos han rescatado. Eso lo planteó como el gran éxito de la legislatura. Hemos conseguido evitar una intervención por parte de la Troika, y a partir de ahí pues fue todo, pues eso, en la línea de no reconocer nada, plantear una España absolutamente diferente a lo que verdaderamente se ha estado viviendo en el día a día del país. En cualquier caso, no debe sorprender a nadie, básicamente porque sí, es cierto, se insistió por la mayoría de los grupos parlamentarios que respondía muy mucho su discurso a que estábamos en fase, digámoslo, en año electoral. Claro. Básicamente porque tenemos 2 citas muy importantes a lo largo de este año. Y bueno, pues sí, el discurso se planteaba casi a modo de mitin. Luego sí que es cierto que eso sí que es bastante reseñable, que a lo largo de estos años lo único que se ha conocido del gobierno del Partido Popular han sido recortes y políticas bastante impopulares, y de golpe y porrazo presentó ahí una batería de propuestas que iba a ser como el estrellato de la legislatura. Entre ellos sí que lo más importante que se habló fue la ley de segunda oportunidad que se quería plantear, ¿vale? Sí.
Y se habló curiosamente mucho de la oficina contra el fraude, de recaptación de patrimonio fraudulento. Sí. En fin. La verdad que bueno, hubo algunas medidas más reseñables que estaban por ahí bailando, que presentó, pero desde luego, en fin, yo sinceramente cada vez que digo al Partido Popular, el único intervención de los grupos parlamentarios que no he escuchado ha sido la del Grupo Parlamentario Popular, porque nunca acostumbro ver los discursos, las intervenciones que hace el partido del gobierno. Cuando estaba el Partido Socialista no solía verlo, porque realmente es untar un poco de cera al presidente del gobierno y decir, ¡oh, qué maravilloso eres, chico! ¿Sabes? Y ese tipo de cosas. Por lo demás, sí que hay una cosa que para mí es muy trascendental y me llamó poderosamente la atención, y es el hecho del papel del Partido Socialista. Normalmente el papel del Partido Socialista en el ámbito parlamentario había sido más show que otra cosa, pero debo reconocer que ha habido un elemento de calidad en cuanto a la intervención del Partido Socialista que a mí me ha llamado mucho la atención, y es hasta qué punto ha llegado a devaluar la posición del Partido Socialista en sus intervenciones políticas. Yo reconozco que en el Partido Socialista hay verdaderos mamonazos de la política, pero ha habido hasta el momento portavoces del Partido Socialista que son personas inteligentes, es decir, mamonazos como Felipe González, mientras en este caso no ha sido portavoz porque él ha sido presidente del gobierno en la mayoría de su actividad parlamentaria. Hay que reseñar, Joaquín Almunia, posteriormente habría que reseñar Rubalcaba, que Rubalcaba pues es otro cabronazo de la política, pero en cualquier caso yo debo reconocer que para mí es un tío muy inteligente. Sí, por lo menos mantenían el nivel, ¿no? Porque exacto, yo creo que Pedro alias Ken Sánchez sí que está dejando el nivel del Partido Socialista por los suelos. Yo vi una intervención que era puro show. Puro show. La actitud del Grupo Parlamentario Socialista para mí fue deplorable, haciendo el oso, ¿sabes? Verdaderamente la actitud... ¿Haciendo el oso? Perdona, Rubén, ¿haciendo el oso? Haciendo el oso, ¿sabes? Es decir, allí chillando, como auténticos simios, allí, golpeando las mesas, ¿sabes? Y luego de un lado, de otro, del Partido Popular. La verdad que se veía una devaluación de la democracia bastante putrefacta, ¿vale? Porque sí, verdaderamente cuando tú ves la intervención del Partido Socialista no llegaba ni a la crítica seria e intelectual como se ha podido plantear hasta el momento. Yo vi a un personaje, a un showman que estaba, no sé exactamente criticando el qué, porque yo tampoco le vi, se redundó más que nunca en la gesta esta del y tú más, y yo lo hice, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y de fondo unas gallinas cacareando y ¿sabes? Gritando de fondo allí, aplaudiendo. Para mí fue muy deplorable. Sí, realmente... es que... Sí, perdona que te corte. Es que como suele estar habituado Pedro Sánchez a lo del Sálvame el hormiguero y estas cosas, yo creo que a veces ya no sabe dónde está. Y no sabe dónde está interviniendo. En última instancia, yo sí que reconozco que normalmente todas las intervenciones, yo siempre que veo el debate sobre esta nación, me empieza a interesar a partir de cuando ha pasado el partido de la oposición, el primer partido de la oposición. Si gobierna el Partido Popular, si gobierna el Partido Socialista, después de intervenir el Partido Popular, es cuando se empieza a ver calidad política, calidad intelectual, sin perjuicio de que muchísimos sean auténticos sinvergüenzas. Sí, claro. ¿Vale? Hablo empezando por Convergencia y Unió, pero yo reconozco que Convergencia y Unió, cuando tú lo oyes hablar, pues... son unos hombres de derechas, pero hablan con cierta intelectualidad a los que desde las antípodas se les respeta. Hay un último elemento que yo quisiera reseñar del debate sobre el estado de la nación, y es que pasó un hecho singular que nunca ha pasado, al menos que yo conozca, en ningún debate sobre el estado de la nación.
Y esto lo puntualizó el portavoz en la rueda de prensa inmediato después de acabar Mariano Rajoy. Lo puntualizó el portavoz del PNV, ¿vale? Sí. Y en un momento dado comentó en la rueda de prensa que le había llamado la atención que parecía que Rajoy en un momento dado de su discurso que se estaba dirigiendo a alguien en concreto que no estaba en la sala, en el hemiciclo, ¿vale? Se interpreta claramente que se estaba refiriendo a Podemos. Sí. Parte de su discurso final lo focalizó a un partido que no existe en la Cámara. ¿Vale? Sí. Pero curiosamente, luego posteriormente, eso me llamó mucho la atención, pero posteriormente, a lo largo del debate con el Partido Socialista, las intervenciones del Partido Socialista, cuando hacía la réplica al presidente del gobierno, llegó a mencionar hasta 2 veces a Pablo Iglesias. Sí, sí, sí. Exacto. Esto es un hecho muy llamativo. Y aquí a lo mejor me voy a meter un poco en la harina de otro costal y me voy a meter también en la harina. Métete. No te cortes. Quiero decir, me llama la atención que hasta el momento, y esto lo voy a contrastar con la intervención de Izquierda Unida, a Izquierda Unida, si todo el mundo observa, las 2 intervenciones que hizo Mariano Rajoy han sido las intervenciones más cortas que ha hecho en cuanto a la réplica del resto de grupos parlamentarios. Concretamente, la que bate el récord es la segunda réplica a Izquierda Unida, donde directamente dura 1 minuto a 2 minutos. Sí. Es decir, eso no se había visto. Es decir, es el gesto de omitir que alguien te está planteando algo. Es decir, es la omisión a una oposición. Sí, el desprecio. Exactamente. Y por contra, a quien no está, sí que se le menciona, aun cuando no está, y lo menciona forzosamente. Para mí tiene eso mucho de trascendental porque tengo la sensación particular de que forzosamente se está metiendo en debate a gente que no existe. Y esto para mí es la trayectoria general de Podemos. Es decir, gente que no existía se les ha forzado y se les ha metido en medio de la escena política. Y para mí lo refleja claramente el debate sobre el Estado de la Nación, en el cual nadie le pregunta sobre ese partido, nadie le pregunta sobre Pablo Iglesias y directamente el presidente del gobierno lo menciona. Y debo reseñar que las intervenciones, especialmente después del Partido Socialista, son muy nulas en cuanto a sus réplicas, pero cabe reseñar la de Izquierda Unida, donde hay una de las réplicas donde se le hacen preguntas muy claras y se le vuelve a preguntar por temas concretos, no responde nada y le dedica 1 minuto 30 a 2 minutos. Y donde no responde a nada y se larga. Es decir, es la omisión absoluta. Y es la política general que ha llevado generalmente los partidos del Estado o el sistema en general, cuando no quiere reconocer o cuando quiere despejar a alguien del terreno, no lo menciona. Directamente lo omite, como hizo con Izquierda Unida. Exacto. Sí, creo que tienes toda la razón y ese es un punto a tener muy en cuenta lo que tú dices, ¿no? Esa respuesta tan escueta, tan breve de poco más de 1 minuto. Y omitiendo absolutamente cualquier tipo de respuesta hacia las preguntas que le hizo Alberto Garzón y hacia las situaciones complicadas en las que lo puso Alberto Garzón a Mariano Rajoy. Es un absoluto de desprecio por la oposición, por lo que es la verdadera oposición, por así decirlo. Y para ti, Dols, ¿cómo crees? ¿Cómo fue? La noticia en sí del debate, podríamos decirla resumirla en Rajoy insulta a Pedro Sánchez. Sí. Llamándole patético y llamándole otro tipo de cosas. Es decir, en la vida habíamos visto a un presidente del gobierno en el Estado de la Nación donde tiene que en el fondo rendir cuentas y donde tiene que escuchar al resto de personas, literalmente llamarle patético a la oposición. Y en este sentido estoy totalmente de acuerdo con Rubén. Es decir, acaba de entrar un nuevo líder de la oposición, vale, sí tendrá sus más, tendrá sus menos, eso se acepta, lógicamente. Su trayectoria política no es muy conocida, ¿vale? Pero el llamar patético a Pedro Sánchez no es llamar patético a Pedro Sánchez, es llamar patético a toda la política que ha tenido el PSOE hasta la actualidad.
Y yo lo que pienso es que no estaban llamando patético a Pedro Sánchez. Yo creo que estaban llamando directamente patético al actor que no estaba, que era, en este caso, Podemos. Sí. Por todo lo que estaba diciendo Rubén, para mi entender, Rajoy estaba ignorando directamente al hemiciclo, a alguien que no le va a ganar las elecciones, y estaba directamente insultando a su rival directo, que podríamos ser en este caso Podemos, que es el que no está allí, pero contra alguien tiene que atacar. Sí. Estoy totalmente de acuerdo en lo que decía, en el sentido de que Rajoy en ningún momento estuvo hablando a la gente, a la gente que estaba allí. Simplemente primero se dedicó a decir qué era lo que había hecho dentro de un mundo totalmente irreal, más que nada porque él considera que hemos salido de la crisis, la cual no hemos salido aún. ¿Realmente se lo creerá? Bueno, evidentemente no, pero... Lo mejor que puedes hacer ante una situación de que tienes que ganar las elecciones en 4 o 5 meses es al menos mentir para ver si puedes ganar las elecciones, que es lo que está haciendo directamente el PP. Durante 3-4 años no ha hecho nada más que destruir. Lo único que y su estrategia consistía en como sea, en el 4.º año crecimiento, y aunque no lo tengas, ellos tienen que mentir y decir que hay crecimiento, y que lo que estaban comentando, si no me equivoco, pretenden crear 3 millones de puestos de trabajo. Sí, eso decir, lo llegó a decir, que pretendía, vamos, claro. Yo he llegado a leer por ahí que es bastante absurdo y curioso y ridículo que tú puedas llegar a decir que vas a crear 3 millones de puestos de trabajo, cosa que decías, si no me equivoco, hace 4 años. Sí. Que hace 4 años decías, vas a crear 3 millones de puestos de trabajo. Después te has dedicado a destruir puestos de trabajo y ahora dices que vas a crear 3 millones de puestos de trabajo. Es decir, lo que vas a hacer es recuperar lo que has perdido. Exacto. En esencia. Exacto. Entonces, el señor lo que ha hecho es destruirlo absolutamente todo, y desde el punto de partida, de casi los años 70, a partir de ahora vamos a empezar a crecer. Entonces él tiene que salirse de un sitio, y este estado de la nación, su objetivo era, 1, decir que está todo perfecto; 2, proponer las supermedidas del supercrecimiento, que sin ellos no se va a poder; y tercero, destruir a la oposición. Destruirlo en el sentido de que el actor principal, que no es el PSOE, es patético y no funciona. Exacto. Y también, una cosa muy curiosa, a ver, seamos realistas, estamos en España y lógicamente, al contrario, pues solemos menospreciarlo y decir que miente y tal, pero es que absolutamente todos los partidos de la oposición, absolutamente todos, le han dicho mentiroso a Rajoy. Absolutamente todos. Claro. Eso, quieras que no, pues es bastante también alarmante, porque vale que esté en mayoría absoluta, vale que haya hecho ciertos tipos de cosas, pero es bastante alarmante en el sentido de que vamos ante un partido que directamente está viviendo una realidad paralela. Y si, por ejemplo, hoy estaba publicado en El País, un diario que, por cierto, no necesariamente en la última trayectoria que ha tenido ha sido muy de izquierdas, ha colgado en su página digital la desigualdad en cifras, y donde claramente se ve un crecimiento de la desigualdad durante todo este periodo, que eso, aunque tú estés proponiendo unas cifras, nunca puedes dejar de omitir. Claro. Sí, no. Sí, desde luego que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado ambos. Yo creo que era el debate sobre el estado de la nación más, no sé si la palabra triste lo define muy bien. A mí realmente sí que en ciertas partes del acontecido, pues sí que me pareció triste, sobre todo eso, ¿no? El descaro, la mentira, el descaro, el desprecio hacia Izquierda Unida, el intentar contar con actores no presentes, y no sé, un intento de desvío de la atención, un intento de focalizar la atención hacia otro tema. Y la verdad, a mí sí que, utilizando pues las mismas palabras del presidente, sí que me pareció patético.
y sí que me pareció bastante patético y triste, sobre todo. Sí, yo creo que este estado de la nación simplemente ha sido paso que tienen que hacer ya, Sí. como el típico comentario para lo que me queda en el convento, pues yo lo he visto así, yo lo he visto de me sobra este estado de la nación, hagámoslo rápido, descalifiquemos al resto y fuera. Exacto. Hombre, de todas formas, a ver, la tendencia general cuando gobierna el Partido Popular, un poco por la idiosincrasia de tal vez, aunque no me gustan mucho estos términos, pero la idiosincrasia de la derecha española, en este caso encarnada por el Partido Popular, es un absoluto desprecio hasta en las formas de lo que no sea yo. Sí. En cierta forma, esa es la tendencia general. Por eso tampoco yo he planteado que tampoco se ha ido mucho en la línea de los anteriores años. Lo que ha caracterizado es un carácter muy electoralista y esto. De todas formas, yo querría reseñar que sobre el resto de intervenciones, que como he dicho, al margen de los partidos del sistema, luego intervienen otros partidos, de los cuales normalmente a partir de ellos cuando yo empiezo a ver, repito, con muchas diferencias que podemos tener con muchos de ellos, pero ahí es donde se ve mucha más calidad intelectual en el debate. Y a partir de ahí es cuando me empieza a centrar un poco la atención para verdaderamente ver un poco cuál es la realidad política que dice. Para mí hay una cuestión que me llamó mucho la atención y es en la intervención de Convergencia y Unió. Convergencia y Unió hace, en una de las reseñas, sí que debo reconocer que Convergencia y Unió lo que me gusta es que le habla de derecha a derecha y le hace las críticas a ver quién es más derecha de los dos, a ver quién privatiza más, sí, es una dura pugna. A ver quién es aquí más chulo que el anterior. Pero en cualquier caso me llamó la atención una cita de Duran y Lleida, y es cuando dice literalmente algo así, o bueno, en este caso un poco adaptado, ¿vale? No va a ser literal. Pero te lo perdonamos, porque no pasa nada. dice algo así como que no puede haber estado social si no hay crecimiento. Y esta pequeña cita que es de la suelta así de carrilla en medio del discurso es cuando me detengo yo ahí y digo, hostia, ahí hay tela, ¿eh? Tanto. No ha dicho nada del otro mundo, porque eso ya lo sabemos, pero sí que si nos ponemos a analizar esa frase, que eso ya es una cita sobreseída, asumida, no se va a discutir, lo dejamos pasar en la política general, pero ahí hay una cuestión, ahí hay una premisa que hay que discutirla, desde luego. ¿Cómo que sin crecimiento no hay estado social? ¿Eso qué quiere decir? Que si no estamos creciendo y generamos una riqueza permanente, es decir, una rentabilidad o unos rendimientos económicos para la actividad financiera e industrial, no va a haber asistencia social para la población. Esa es la traducción literal. Sí. Lo he hecho a modo de pregunta, pero no, es una afirmación. Sí, totalmente. Es decir, si aquí los empresarios no ganan dinero, si los bancos no obtienen rendimientos económicos al final del ejercicio, si la bolsa no sube, es decir, si los inversionistas no sacan dinero, si la industria no obtiene rendimientos económicos, la población no tendrá su estado social, es decir, no tendréis ni hospitales, no tendréis educación pública, ni tendréis nada, cosa que por cierto además tampoco es verdad, porque la realidad es que se crezca o se decrezca, la realidad es que aquí un año tras otro se va desmontando el aparato social. Pero esto es muy trascendental, porque lo que viene a decir es que si hay sistema social que se mantenga en este país es porque las migajas que caen de esos rendimientos económicos en todo caso los desviaremos, pero ojito, como nosotros como empresarios no ganemos dinero, la población la va a pasar por el aro hasta que nosotros resolvamos nuestro problema, y la realidad de un país no puede ser esa cita se da por asumida. Sí. Nadie lo discute. Sí. Pero eso es un escándalo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Pero esa cita es un escándalo. Es decir, lo que se me está diciendo es que en este país la prioridad es que haya crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, la población se va a morir de hambre.
Porque Sí. antes van los bancos, antes va la industria y antes va todo lo demás. Es decir, en esencia, antes van las empresas que el resto de la población. Sí, no, exacto. Sí, No a es... ver, en esencia nos han vendido siempre ese modelo, el modelo del crecimiento, el modelo Es que del eso es una crecimiento barbaridad. a lo que sea. A lo Es que sea, decir, es decir, es a lo que sea. yo ahí tengo que decir una cosa. Un país no puede estar eternamente creciendo. No es posible. No Claro. se puede crecer al 3% al año siguiente, al 3% del 3%, al 3% del 3% del 3%, al 3% del 3, del 3, del 3, y así sucesivamente hacia lo infinito, porque sucede que el crecimiento se va convirtiendo en un crecimiento infinito y cada vez más rápido. Y la realidad es que los recursos de un país no pueden crecer, ni han crecido en la realidad a la misma velocidad que crece ese país. Y ahí es cuando voy a afirmar una cosa. Verdaderamente, el crecimiento de este país ha estado creciendo a un ritmo de un 3% anual durante más de una década a base de deuda. Y verdaderamente los países capitalistas crecen a base de deuda. Es decir, Exacto. a base de inflar. No de crecer, sino de inflar. Y eso es la realidad económica y los ciclos económicos del capitalismo. Se crece en el último tramo, se dispara el crecimiento porque se está viviendo a golpe de deuda. Y esa es la naturaleza del sistema capitalista. Sí, sí, Pero sí. lo que se me está diciendo es que mientras haya crecimiento discutiremos si te dejamos las migajas. Pero la realidad es que el epicentro del debate en la política no consiste en satisfacer las necesidades sociales, sino en garantizar que las empresas tengan rendimientos económicos, y si no hay, destinaremos los recursos de la población a que los empresarios sobrevivan. Sí. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Es Una barbaridad. Es política antisocial. Es decir, lo que acaban de desvelar en esa pequeñita cita es que nuestros políticos lo que nos están diciendo es que garantizan que nos van a joder si no les damos rendimientos económicos a nuestros grandes empresarios. Sí. Hay un tema verdaderamente triste. Además es algo ya que bueno, ya quedó claro con esta maldita reforma del artículo 135 de la Constitución, con la que priorizaron, por supuesto, el pago de la deuda, el pago a los bancos ante cualquier otro tipo de necesidad social, de educación, de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que estáis comentando ambos, ¿no? Con la cita de Durán y Lleida. Se termina de cerrar el círculo, por así decir. Sí, dime, Josep. Lo que estaba comentando Rubén es exactamente el modelo económico que están intentando conseguir ahora mismo. Por suerte o por desgracia. Es decir, hemos pasado de un modelo económico en el cual nos hemos dedicado a generar deuda para comprar casas. Estamos muy endeudados, las casas no se pueden comprar. Entonces han decidido que la mejor solución para salir de la crisis es endeudarse con el exterior para exportar. Claro. Entonces, ese minúsculo 0,5% de crecimiento que hemos tenido ha sido ni más ni menos porque nos hemos endeudado. Si comparamos la cantidad de endeudamiento que hemos tenido para poder conseguir eso, dices, pues a lo mejor no compensa. Claro. Es decir, este modelo nuevo que está intentando generar de deuda para poder crecer, en esencia lo único que pretenden es, y por cierto lo estaba diciendo de Guindos, que su objetivo es volver a tener un 8% de paro, que es el mismo paro que tenía en la época de la burbuja financiera. Lo que está sugiriendo es que su objetivo es volver a crear una nueva burbuja financiera. Sí. Y eso es lo que vamos. Sí. Vamos a crear más deuda para poder crear una cosa muy grande y volver a explotar otra vez. Totalmente de acuerdo. En fin, tema delicado y que bueno, pues que seguro que seguiremos tratando en programas venideros, ¿no? Porque desgraciadamente es una realidad que afecta y que nos acucia a todos a diario. Priorizar la deuda ante todo, pues lo vemos con los muertos por la falta del tratamiento de la hepatitis, etcétera, desahucios, etcétera. Pues sí, un tema bastante grave y bastante triste. Estás escuchando Pulso Actualidad, lo que los medios no te contarán, con Marta Martín. Bueno, entrando en materia y también teniendo un poco de relación con todo esto, pero ahora nos alejamos un poco de nuestras fronteras.
¿Qué pasa con Grecia, señores? ¿Qué pasa con Tsipras? ¿Qué pasa con Varoufakis? Y no me refiero al físico de Varoufakis, que por ahí vuelve loca a media humanidad. Yo no lo entiendo, ¿eh? Sí, Perdonadme que os diga, pero yo no lo entiendo. No, hay que decir, yo lo entiendo. Es decir, De Guindos y Varoufakis bueno, vale, tienen explícamelo. una edad muy similar. De Guindos y Varoufakis tienen una... No, De Guindos, Monedero y Varoufakis tienen una edad muy similar. Bueno, mira Monedero y Varoufakis y mira De Guindos. ¿Qué le ha pasado a De Guindos? Perdonad, queridos oyentes, si esta noche no podéis dormir ante estas terribles imágenes que acudirán a vuestra mente. Es una realidad que sí. A ver, ¿qué ha pasado en Grecia? Sí, yo no sé, el texto este que presentarán mañana, en el cual se incluyen unas condiciones en las cuales pues Grecia va a tener que cumplir y que ha accedido a cumplir para tener esa extensión del rescate de 240.000 millones de euros. Se ha comprometido Atenas a un programa de reformas más amplio, no sé de qué tipo de medidas podemos estar hablando, cómo le afectarán a lo que es la clase trabajadora griega. Pues adelante, resuélvanos ustedes este tipo de dudas, por favor. Ahí lo que ha pasado es una cosa muy curiosa, que es, vale, yo he ganado las elecciones con un programa y lógicamente ese programa lo tengo que llevar adelante, a no ser que sea Rajoy y decidas hacer el programa, tirarlo a la basura, inventarte uno nuevo e improvisar. Claro, el problema de eso es que tú eres un actor dentro del panorama internacional e independientemente de tu voluntad, lógicamente el resto van a hacer lo que ellos consideren. El objetivo que tenía en este caso Syriza, muy loable, es decir, ante la situación ellos planteaban que lo mejor que podían hacer era subir el sueldo a la gente, parar los desahucios, parar la política de austeridad, y con eso y sabiendo perfectamente que en esta semana tenían que renovar o pagar la línea de crédito que se han ido a la Unión Europea a plantear. El problema principal que han tenido es que no han aceptado ninguna de las cosas que han propuesto. En concreto, y la más significativa es que querían directamente quitar al FMI de como actor, y directamente les han dicho que no. Entonces, han estado ahí, que parecían Romeo y Julieta, unos diciendo una cosa, otros diciendo la otra, que si no te quiero, que si no, unos diciendo que me voy de Europa. Al final han tenido que pasar por el aro, y pasar por el aro directamente en el sentido de que decían no a los desahucios, y han tenido que plantearse directamente el que convertirse como un simple mediador de si se desahucia o no. Querían subir el IVA y ahora a lo mejor sí que tienen que subir el IVA. Decían no a las privatizaciones y ahora aceptan las privatizaciones que están en curso. No querían, no estaban en contra del gasto público, ahora tienen que aceptar una eficiencia y una racionalidad en el gasto público. No, iban a subir las pensiones y a lo mejor ahora no pueden subir las pensiones. Es decir, el problema que tenían es que ellos han ido con una política, Alemania les ha dicho que no. Entonces, ante toda esta situación y con todo lo que has descrito, ¿no? ¿Podría tener Grecia, podría haber hecho otra cosa? ¿Podría haber hecho el gobierno de Tsipras otra cosa? ¿Podría haber seguido presionando de alguna otra forma? ¿O hubiese supuesto realmente enfrentarse a problemas muy muy serios con el FMI, con la Troika, ¿no? A ver, el problema que tiene siempre es de dónde sacó el dinero para poder hacer algo. Claro. Eso lo he muchas veces con amigos y que siempre me han venido a preguntar lo de ¿tú puedes ir de la Unión Europea y directamente te pones a plantear y vendes? Y dices, no, a ver, esto es como todo en la vida. Tú para montar una empresa necesitas dinero, porque si no tienes dinero no puedes montar nada. Y está en esa situación, es tan sencillo como eso. Es decir, tienes un país totalmente endeudado con todo el mundo y entonces necesitas dinero. Claro. El problema es que han decidido
sacar el dinero de la Unión Europea, que es exactamente el mismo país que les ha generado la situación que tienen actualmente. ¿Podrían haber hecho otra cosa? Bueno, podrían haber planteado alternativas como directamente la que se había pasado por el aire, la de, pues nos vamos con los BRIC, con Rusia, China y compañía, y pues me das dinero y hasta luego, porque en el fondo es un país ortodoxo, en el fondo tiene una tradición más cercana a lo que sería el este que a Occidente, y no sería nada descabellado que se plantearan ese escenario. Es más, a Rusia incluso le interesaría. A el que no le interesaría absolutamente nada, y por eso, si no me equivoco, Obama lo comentó en ese sentido, es a Estados Unidos, porque tiene una base militar en Grecia y no le interesa absolutamente nada que ese país se convierta en un país más, un satélite más de Rusia. Claro. El problema que ha tenido también todas estas medidas de Syriza es que el sector más radical de Syriza y también partidos como el KKE directamente se han sentido ofendidos. Sí, traicionados, ¿no? Sí. Ellos han visto una situación que la querían plantear desde otra óptica, con otras políticas, y directamente han visto que se ha aplicado la misma política pero cambiando de nombre. Sí, no, claro, de hecho el KKE le echaba en cara estos días, ¿no?, el hecho de que no hubiese cancelado el memorando. Que es eso, ¿no? Pero una situación totalmente muy complicada, ¿no, Rubén? Hombre, yo cuando llega a estas situaciones es ya cuando viene lo complicado. No, la verdad que no me sorprende sobre el terreno. También hay que reconocer que hay que dejar un poco más de margen para ver cómo se desenvuelve la cosa. Sí, desde luego, claro. No sé si verdaderamente el terreno no estaba preparado como para encontrar una alternativa, pero sí que es cierto que se arrancó haciendo mucho ruido y luego yo aquí he visto gente que ha dicho vale, lo que tú me digas, chico, ¿sabes? Y eso la verdad que me preocupa bastante, porque hay que reconocer que si eso va a ser así, entenderé la lógica de por qué el Partido Comunista Griego no se ha metido a gobernar con desde luego, sí, claro. Pese a lo que se está diciendo. De todas formas, eso aún estará por demostrar si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero si la tendencia va a ser esta, desde luego entenderé por qué no se ha querido meter. Ahora bien, yo no sé si le falta tiempo para desenvolverse, es decir, le ha faltado tiempo para encontrar una alternativa de financiación, porque si no me equivoco, se le acababa el crédito, ¿no? O algo así. Sí, era inminente. Y evidentemente ante esas circunstancias tal vez haya dicho, venga, pues lo que sea y vamos a pasar por lado. Ahora, espero que no vuelva a pasar, porque si pasa, yo sé quién va a ser el benefactor de esta historia, El problema, también hay que plantear lo que han conseguido simplemente es una prórroga de 4 meses. Es decir, tienen un problemón ahora que lo único que han hecho es alargarlo durante 4 meses, y dentro de 4 meses van a estar en la misma que van a plantear unas políticas o otras. Sí, se van a encontrar dentro de eso. Creo que eran entre 4 a 6 meses en una tesitura igual de complicada que ahora. Y un poco también es lo que dice Rubén, que a ver cómo reaccionan ante esa perspectiva, y también cómo reaccionan ante otro tipo de decisiones, ¿no? Es lo que decimos. Quizás tampoco quieres lanzar un poco, o queremos lanzar un poco las campanas a decir desconfianza total, pero a mí también sí que me ha sorprendido esta... no sé, llamarlo, iba a decir bajada de pantalones, pero queda muy mal. Uy, que lo he dicho. Pero sí que me ha... No te rías, Rubén, hombre, seriedad. Sí que me ha sorprendido... Simplemente ha sido un cambio en rumbo en la negociación. Se ha bajado el honor. El honor, dejémoslo ahí. Bueno, esperamos, lo habéis señalado ambos muy bien, ¿no? A ver qué es lo que ocurre en los siguientes meses, y bueno, y a ver cómo se va
se va llevando el tema y a ver qué otro tipo de decisiones toman y cómo las afrontan. Desde luego no hay que negar que es una situación complicada y es una situación muy dura. También hay que comentar una cosa, antes de que pases otro tema, que no para escudarlo, sino para apoyarlo ahí, el abogado del diablo, Syriza ha argumentado su posición también diciendo que el gobierno de Rajoy, hablando precisamente en el tema anterior, se ha dedicado a boicotearlo, más que nada para evitar que se extienda el movimiento Syriza en España. Sí, no, por desde eso, luego. por culpa de eso, se ha generado la situación actual. Desde luego. Puede ser una excusa válida, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Sí. Bien, pues veremos cómo evoluciona el tema y cómo Syriza y lo que es toda la clase trabajadora griega pues pueden afrontar este tema tan complicado. Bueno, el último punto al que íbamos a referirnos hoy y al que vamos a dedicarle unos minutos es un tema es un tema muy serio. Es el tema de los 8 antifascistas españoles detenidos, ¿no? 8 antifascistas que se fueron a Ucrania a luchar contra el gobierno golpista y nazi de Kiev, al lado de las milicias antifascistas ucranianas, ¿no? Llamadas por los medios de información españoles y mundiales prorrusos, pero bueno, que como un desprecio, ¿no? En decirle lo de prorrusos, que son, dejar claro que son milicias antifascistas. Y bueno, estos ocho chicos pues decidieron poner toda la carne en el asador e ir para allá a luchar contra el nazismo. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo una situación muy grave y la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Que nada más volver de allí pues hayan sido detenidos. Lo único que me presenta esto es que la neutralidad del Estado español es la que es. Pero además, perdona que te corte, Rubén, es que en las acusaciones que hacen contra ellos hay un tema que a mí me llamó especialmente la atención y que me parece muy grave, que es el haber atentado contra los intereses de España. Ojo. Sí. Es que eso es lo que deja claro que hay poca neutralidad. De todas formas, vamos a ver. Yo ahora no recuerdo cómo está el Código Penal en materia de estas cosas, sobre los delitos de Estado y este tipo de cosas, pero no lo recuerdo, la verdad. Pero en el campo de lo político, porque previamente para poder condenar un tipo de actos de ese tipo tiene que haber una declaración política previa. Cosa que la declaración política es no existente y por consiguiente se entiende neutral. Es una sorpresa para mí que cuando hay neutralidad se detenga una de las partes. Esa es la primera sorpresa que tengo. Vale, porque hasta el momento yo entendía que si es neutral no se mete. Que ha comprometido la posición del Estado ante Ucrania cuando se mantiene neutro. Eso es una barbaridad. Sí. Es decir, eso solamente podría pasar en el caso de que estos chiquitos se hayan ido a Ucrania y yo qué sé, pues uno de ellos es embajador, otro es cónsul, claro, exacto, o es funcionario del consulado y ha aprovechado su posición de representante del Estado español para favorecer a una de las partes. O ni tan siquiera eso, en su posición aquí en España han favorecido a una de las partes allí. Pero la realidad es que estos ni han favorecido utilizando el Estado español ni nada que se les parezca. Estos son, lo único que se les condena es que son ciudadanos o llevan un DNI que dice que es de España. Pero ese hecho no constituye en sí una implicación del Estado español. Eso constituye que ese chico o esos chicos se han ido ahí a pegarse tiros, ¿vale? Pero en cualquier caso, el Estado español, evidentemente, aquí es independiente de sus ciudadanos, por supuesto. Es decir, pero como cada cual tiene su posición. Pero la realidad es que hay una ausencia de neutralidad cuando verdaderamente el Ministerio de Defensa manifiesta una y mil veces de que está por enviarle armas y apoyo táctico. Sí, bueno, a Ucrania. De hecho, hay militares españoles de la OTAN allí. No hay neutralidad ninguna. Ni aunque la digan.
ni aunque digan somos neutrales, porque la realidad es que están enviando. Y verdaderamente se compromete la posición de España cuando yo estoy enviando recursos y resulta que mis ciudadanos están yendo allí a combatir contra mí. Exacto. Esa es Sí, la sí. cuestión verdadera. Exacto. Esa es el quid de la cuestión. Exacto. Es un tema grave, ¿no? ¿No crees, Josep? Bastante grave. Además, es que es un tema, perdona, que yo creo que han aprovechado un poco el firmar la ley, el pacto este antiterrorista con el PSOE, esta rapidez, ¿no? Debido a los atentados de Charlie Hebdo. Y yo me da que pensar también si esto estaba un poco planificado, ¿no? Esperando a que esta gente volviese a España y actuar contra ellos, porque están actuando contra ellos en base a ese pacto de... Yo voy a ser un poquito abogado del diablo en este sentido, pero en ningún momento se me entienda que yo apoyo al Estado en esta decisión, de que hay que ser muy poco prudente. Entiendo que si su objetivo es propagandístico y conseguir financiación, conseguir apoyo internacional, yo puedo entenderlo en ese sentido. Muy poco sutil el aparecer directamente en fotos por internet con la trascendencia que puede tener eso, Sí. con armamento y claro, el problema está que actualmente, como está la ley antiterrorista, como está la posición del gobierno del PP y la posición del gobierno del PSOE sobre esa materia. La situación que están teniendo ahora mismo con la cantidad de gente que se va a Europa a luchar con el ISIL. ISIS. Y aparecen estas personas. ISIL, ISIS. Sí. Tiene 50. El Estado Islámico. Sí. Pero al final lo que han hecho es coger a estas personas y aplicarles exactamente lo mismo que le aplicarían a las otras personas, eliminando cualquier tipo de singularidad y automáticamente les han aplicado la misma ley, que es la ley antiterrorista. Claro, ante eso, un poquito de prudencia en ese sentido no hubiese estado de más. Sí. Luego está sí que es resaltable el hecho de que comente neutralidad cuando perfectamente se puede ver en la foto esta que se reúne Francia, era Francia, Alemania sí que también estaba apoyando a Ucrania y estaba sí. Bielorrusia apoyando a Rusia, cuando se puede ver perfectamente que son dos partes sí, claro. de la misma batalla. Sí, batalla. Unos están en un sitio y en otro están en el otro. Sí, era la foto, ¿no? Entonces, del alto el fuego de Minsk. Exacto. Sí. Es decir, entonces, si yo entiendo que Francia y Alemania están representando a la Unión Europea en el conflicto con Ucrania y Donbass, y entiendo que se están posicionando con Ucrania, entiendo que no hay ninguna neutralidad, que directamente desde luego. Nuestros gobernantes están apoyando esa posición en contra de la otra oposición. Desde luego. Entonces, mira, estaba leyendo ahora mismo que es el artículo 591 del Código Penal, que castiga con penas de 4 a 8 años a quien durante una guerra en que no intervenga España ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el gobierno para mantenerla. Yo no sé exactamente cuál es la posición del gobierno sobre esta materia, pero y tampoco sé a qué se está refiriendo exactamente con este artículo. Si está refiriéndose a toda la nación, entiendo que todo ciudadano del Estado español automáticamente, si por estas detenciones es totalmente neutral. Por lo tanto entiendo que también los soldados son neutrales y allí en ningún momento tendría que estar el ejército español como miembro de la OTAN para absolutamente nada. Sí, desde luego. Eso es lo que yo entendería. No, volvamos al principio. Yo entiendo que ha sido muy tardía por parte de estas personas al darle tanto excesivo bombo, porque al final yo creo que ha sido una zona de intención mediática, porque creo que lo comentaba un chico por ahí, es que somos 8, pero es que allí hay cientos de personas más. Sí, claro. De Francia, de Alemania,
de Italia que están allí, pero la detención se ha producido en España. Porque no se les ocurra volver a Europa, ¿sabes? Porque, madre mía. No, desde luego. Van a poner filipinos. Desde luego que sí. En esencia es una llamada de atención directa, es, si volvéis, aquí hay un precedente de que va a suceder esto. Pues sí, señores, así está el tema y bueno, una situación muy grave y bueno, sobre todo con todo lo que está pasando allí en Ucrania, con todo lo que ha pasado. En unos meses será el primer aniversario de la terrible matanza de Odessa y sobre todo que no se nos olvide que todo eso se está financiando con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes españoles y con el dinero de todos los contribuyentes europeos. Yo ahí lo dejo. Pues muchas gracias, señores. Muchas gracias por acompañarme esta noche en este primer programa nuestro. A ti. A ti por presentar y guiarnos en este camino tortuoso. Bueno, pues sin más, me despido de ustedes hasta la semana que viene, caballeros. Señor Josep, no me juegue al Candy Crush, ¿eh? Estoy jugando al Candy Crush. A ver si voy a tener que llamar a Celia Villalobos y decirle, mire a ver, que me los lleva por el mal camino. Es una putada porque vas jugando al Candy Crush y eres un paquete, te matan las vidas y tienes que esperar un rato. Eso es horrible. Sí, es una putada. Bueno, muchas gracias. Rubén, buenas noches. Josep, buenas noches. Oyentes, buenas noches. Oyentes, espero que os haya gustado este primer programa. Y bueno, la semana que viene más. Recordaros que lo podréis escuchar a través del iVoox. Recordaros que nos tenéis en Facebook, Pulso Actualidad. Y recordaros que para cualquier sugerencia, tema, duda, decirnos qué mal lo habéis hecho o qué bien lo habéis hecho, pues podéis acudir a nuestro email pulsoactualidad, todo junto, @gmail.com. Muchas gracias y muy buenas noches.